siga bendiciendo, amados hermanos, en este día hermoso. Agradecemos al Señor la oportunidad y la bendición linda de poder estar aquí para adorarle y bendecir su hermoso y santo nombre. Es un gran privilegio que el Señor nos da de poder ser parte del pueblo de Él y permitir que podamos entrar a su presencia para adorarle. Esta mañana, amados hermanos, les invito entonces a que busquemos la porción bíblica que quiero utilizar como base para el sermón de este día, la cual encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 14, los versos 66 al 72. Evangelio de Marcos capítulo 14, versos 66 al 72. Estos son los textos que quiero utilizar como base para el sermón del día de hoy. Nuevamente repetimos la cita: Marcos capítulo 14, versos 66 al 72. Y este pasaje bíblico obviamente está en los demás evangelios, porque es la experiencia del apóstol Pedro, el discípulo Pedro, cuando niega a Jesús. Y queremos entonces verlo para traerlo entonces a nuestra vida, a nuestra realidad, que el Señor, ¿verdad?, quiere decirnos a través de esa palabra. Nuevamente repetimos Marcos capítulo 14, versos 66 al 72, y dice así la poderosa palabra del Señor. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. El Señor bendiga esa palabra. Puede tomar su lugar, amados hermanos. Y a la luz de esa palabra, en este día quiero que meditemos acerca del título del sermón: descenso espiritual. Descenso espiritual. Y fíjense, antes de entrar al desarrollo de la palabra del Señor, poder ver, amados hermanos, que la Biblia nunca niega ni trató de ocultar los errores humanos. Están ahí, ¿verdad? No solamente de Pedro, de todos los discípulos, y no solamente de las personas del Nuevo Testamento, aún del Antiguo Testamento. Fíjense que no los negó, y si no los negó y los dejó ahí en el libro, es porque nos trae una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Nos traen un mensaje para nosotros. Y entonces, en la experiencia del apóstol Pedro, discípulo de Jesús, seguidor de Jesús, quiero que reflexionemos sobre este tema, el descenso espiritual, o sea, bajando espiritualmente. Fíjense que la Biblia nos dice que debemos crecer. El apóstol Pablo expresa en 1 Corintios capítulo 15, dice: así que amados hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que la Biblia nos exhorta a que hay que seguir creciendo en ascenso. Pero hay momentos dados que nuestra vida espiritual puede comenzar a descender, a bajar. Y lo que quiere reflexionar o lo que nos quiere enseñar esta palabra es que esa experiencia del descenso es un proceso, no se logra de la noche a la mañana, amados hermanos. O sea,
Lo que quiero decirle en palabras sencillas es que nosotros no nos apartamos del Señor porque amanecemos mañana y decimos: yo no quiero saber más de Dios, yo no quiero ir más a la iglesia, yo no quiero que nadie me diga nada de la iglesia, de los hermanos, de Dios, nada. Usted y yo no amanecemos así, amado. Es un proceso que si no tomamos acción, terminamos fuera. Y eso es lo que nos enseña esta palabra. Lo vamos a ver brevemente en estos pasos. Así que la negación del Señor o apartarnos de la fe, como indiqué, amados, eso no sucede de la noche a la mañana. O sea, no es de un día para otro. Es un proceso de descenso espiritual donde tristemente día a día trazamos o damos unos pasos que nos llevan a la negación o a la separación de la fe. La experiencia entonces del apóstol Pedro nos ilustra esta importante verdad, que el creyente no llega a negar a su Señor, a su Maestro, sino a través de un trágico proceso de descenso espiritual. Por tanto, amados, entonces en este día le invito a que veamos a la luz de la palabra del Señor los pasos que nos pueden conducir a la negación de nuestro Señor y Salvador o a ese descenso espiritual, con el propósito y la razón por la cual el Señor dejó en su palabra esta experiencia y la estamos compartiendo en este día, con el propósito de evitar esos pasos o corregirlos si ya lo estamos experimentando. Y el primer paso en este descenso, en esta bajada espiritual, la encontramos en Marcos, aquí en este mismo capítulo que leímos 14, pero los versos 29 y verso 31. Y aquí es cuando Jesús anuncia la negación. Y mire lo que dijo Pedro cuando Jesús, y le voy a decir cuál es el paso. Mire lo que dijo Pedro cuando Jesús le dijo que le iba a negar. Verso 29 dice: entonces Pedro le dijo, escuche bien, aunque todos se escandalicen, yo no. Y el 31, mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. O sea, ¿cuál es el primer paso? La demasiada confianza en uno mismo. Y fíjense, amados hermanos, que nos enseñan que creamos en nosotros, ¿verdad? Que tengamos confianza para levantarnos la autoestima. Y en ese rango es positivo. Pero en los caminos del Señor hay que tener cuidado cuando confiamos demasiado en nosotros mismos. Hay que tener cuidado, porque el apóstol Pablo nos dijo que tengamos cuidado. En 1 Corintios capítulo 10 verso 12 dice la palabra del Señor: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué está diciendo esa palabra? Que si tú y yo reconocemos y entendemos que servimos al Señor, que le amamos al Señor y que queremos permanecer en Él, que queremos serle fiel al Señor, tenemos que saber siempre qué paso damos, amado hermano. No, en este caminar no se puede confiar en uno mismo, porque podemos fallar, amado. Fíjense que Pedro le dijo a Jesús: no, Señor, mira, aunque todos estos salgan corriendo, aunque todos estos te digan que no te conocen, yo no, Señor, yo no. Y dijo, y mire la insistencia, a ver, amados hermanos, y como dice el 31, con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. ¿Te estás dando cuenta, amado? Yo soy el mero mero. A mí el diablo no puede conmigo, porque yo soy el mero mero.
hermano, y en el momento en que decimos eso, el diablo dice, ahora es que lo cogí. Porque está confiando en sus fuerzas y no en las fuerzas del Espíritu de Dios, amado. Y ahí es un gran error y un gran peligro, amado hermano. Porque fíjense que le dije que nos enseñan que debemos creer en nosotros, ¿verdad que sí? Para subir la autoestima, que confiemos en nosotros. Y eso es positivo, eso es bueno. Pero en este caminar, amado, cuando digo en este caminar, me refiero en el caminar cristiano, en el caminar del Evangelio. Es peligroso cuando tenemos demasiada confianza en nosotros mismos. Porque como dije, el apóstol Pablo nos exhorta, hay que tener cuidado. El que piense estar firme, mire que no caiga. Proverbios 28, verso 26 dice, el que confía en su propio corazón es necio. Mire cómo lo declara la palabra, amado. El que confía en su propio corazón es necio. O sea, el que confía totalmente en sí mismo es conducido al fracaso. Así que el primer paso, amado hermano, que Pedro empezó a dar es que confiaba demasiado en él. Aquí te puedes dejar todo, Señor, pero yo no. Cuenta conmigo, yo voy a estar al pie del cañón, ahí voy a estar. Cuando tú más necesitas, la cara que tú vas a ver, ¿cuál es? La de Pedro, allí. Hermano, ¿y cuántas veces nosotros actuamos de esa manera? Que decimos, Señor, ahora es que yo voy a poner firme en los caminos tuyos, Señor. Ahora es que viene el primer vientecito y ¡fum! Nos sacó. Así que hay que tener cuidado, amado, con el peligro de tener demasiada confianza. Estamos usando la palabra demasiada. O sea, cuando decimos demasiada es que estamos dejando ahora al Señor fuera y estamos confiando solamente en nuestras fuerzas. Dice que Pedro confiaba solamente en sus fuerzas, amado. Y vemos, ¿verdad?, lo que pasó. El segundo paso, y fíjense, amados hermanos, que uno lleva al otro, ¿ok? Es cuando entonces a Jesús anunció la negación de Pedro, entonces salieron a orar en el Getsemaní. Y ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versos 37 y 38, vemos el segundo paso de este descenso espiritual. Dice el verso 37, vino luego, eso hablando de Jesús, ¿verdad? Y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿Está dando cuenta el que dijo, cuenta conmigo? El que dijo, todos estos cabezones te pueden dejar, pero muchacho, yo voy a estar ahí, hasta lo último voy a estar ahí. ¿Y qué le dice Jesús ahora? Cuando le dijo, velen conmigo, ¿sabes? Me voy a orar allí, pero ustedes velen conmigo. ¿Y cómo lo encontró? Durmiendo, en vez de estar, ¿qué? Orando. ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? No has podido velar una hora, así que está diciendo que lo mínimo que debemos orar nosotros es ¿cuánto? Una hora. Por lo menos lo mínimo, empezando. Hermano. Eso es lo que dijo ahí Jesús, ¿verdad que sí? No has podido velar una hora. O sea, Pedro, por lo menos una hora no has podido. O sea, estando a entender, ¿no?, que lo mínimo por lo menos tiene que ser una hora. Hermano, ¿qué usted cree? En una hora nosotros ¿cuántas ovejas contamos? Ya se me fue la cuenta. Porque nos desconectamos, ¿verdad? No has podido velar una hora. Verso 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuál es el segundo paso? El descuido en la oración, hermanos. Muy lamentable. El fracaso en la vida cristiana es absolutamente seguro sin la oración, amado. Cuando tú y yo dejamos de orar, estamos, amado hermano, destinados a fracasar.
La oración no se puede descuidar. Por eso la palabra del Señor, la Biblia, nos exhorta en Romanos 12:12 a que hay que perseverar en la oración. En Lucas 18:1 nos exhorta que hay que orar siempre. En Primera Tesalonicenses 5:17 nos exhorta que hay que orar sin cesar. ¿Está viendo el punto, amado hermano? En Primera Timoteo 2:8 nos exhorta que hay que orar en todas partes. En Efesios 6:18 nos exhorta a que hay que orar en todo tiempo. Colosenses 4:2 nos exhorta que hay que dedicarnos a la oración. Y en Santiago 5:16 nos exhorta que hay que orar poderosamente, amado. O sea, está dando a entender claramente que sin oración no podemos, amado hermano, permanecer. Es importante, y Pedro, después de decir que confiar demasiado, y fíjese que ya estamos viendo los errores, demasiado de confiado lo llevó entonces a no orar. ¿Cuántas veces nosotros, amados hermanos, claro, si yo no necesito orar, si ya lloré esta mañana, ya el Señor sabe, ya lo que le tenía que decir al Señor se lo dije? ¿Qué fue lo que le dije al Señor esta mañana? Bueno, Señor, lo que te dije ayer te lo digo hoy. Amén. Miren, ¿sabe, hermano, que hay gente que tiene, entre comillas, vida de oración de esa manera? Señor, lo que te dije ayer te lo digo hoy. Amén. Ya oré con el Señor. Por eso es que usted y yo los vemos, amados hermanos, que meten un pie en el hoyo. Ay, saqué, voy a sacarlo, voy a meter este otro. Y meten el pie en el otro. Porque han descuidado la oración, amado. Y parece algo trillado hablar de la oración, ¿verdad? Porque ¿cuánto nos han hablado de oración? Pero qué triste que la gente sigue descuidando, amado, la oración. Fíjense si es tan y tan y tan importante que el mismo Jesús nos dio el ejemplo de ser un hombre de oración, amado. La palabra del Señor nos dice que Jesús se retiraba a orar. Dice que a veces estaba toda la noche y a veces iba de madrugada a orar. O sea, tanto así que llegó un momento en que los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y esa pregunta la hacen porque vieron que Jesús era un hombre de oración, amado. Así que es importante no descuidar la oración. Pedro, amado hermano, tristemente, cuando el Señor le dijo: acompáñame en la oración, necesito, porque esa experiencia fue en el Getsemaní, amados hermanos, allí donde Jesús clamó a Dios y gimió delante de él por la situación que iba a enfrentar, y le dice a sus compañeros, le dice: necesito que estén aquí y velen conmigo, o sea, oren conmigo. Y cuando más necesitaba, descuidaron la oración. Así que sin oración no podemos vivir, amados. Dejemos de respirar un minuto. Podemos tener daño, ¿verdad?, en el cerebro. ¿Verdad que sí? Quizás hasta morir. Así que, amados hermanos, hay que tener mucho cuidado. Así que la primera fue la dependencia, demasiado confianza en uno mismo. Segundo, descuido de la oración. El tercero, esto lo encontramos en Juan 18, 10 al 11, porque, como le dije, este pasaje de la negación de Pedro lo encontramos en los evangelios, los 4 evangelios, pero que obviamente aquí queremos tocar lo que dice Juan, capítulo 18, versos 10 al 11, cuando arrestan a Jesús ahí en el Getsemaní. Fíjense que Jesús le habla a los discípulos primero, que Pedro, tú me vas a negar. No, Señor, aquí se pueden ir todo esto, pero yo voy a estar ahí contigo siempre. Pues vámonos entonces para orar para el Getsemaní, para el huerto. Vamos a orar allí. Se llevó a ese grupo y le dijo: ok, quédense ustedes aquí, yo voy a estar allá, pero yo quiero que por favor ustedes me ayuden en la oración aquí. Los encontró, ¿qué? Dormidos. Ahora entonces en el Getsemaní, Jesús orando, dice que entonces llegaron la gente y lo iban a arrestar. Y eso es el tercer punto que vamos a ver. Juan 18, 10 al 11 dice:
Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Mire para allá, el que dejó de ¿qué? De orar. Cuidado, hermano. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y el tercer paso en este trágico descenso espiritual es la dependencia en uno mismo. Y mire cómo le dije, amado hermano, que una cosa lleva a la otra. Primero, demasiada confianza en uno mismo lleva al descuido a la oración, y el descuido a la oración lleva entonces ahora a depender de ti. O sea, tú arreglar las cosas. Ya dejas al Señor al lado. Fíjense que aquí llegaron los que iban a arrestar a Jesús, y Pedro, bien guapetón, saca la espada y le tumba la oreja a pobre muchacho. Y todo el mundo dice, le tumbó la oreja. Mira, hermano, no es que Pedro le tiró para la oreja, porque fíjate, tendría tremenda puntería, ¿sabes? Es que le tiró un poco a la cabeza, pasa que el muchacho se movió y le cortó la oreja. Por eso, ¿cómo que se llama él? El muchacho, Marco, porque quedó mal cortado. Pero mire qué interesante, amado. Aquel que decía que confiar en el Señor, confiar en Él, que iba a estar ahí, ya está siendo un hombre violento. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted y yo dejamos de orar, empezamos a ver las cosas diferentes. Estamos más irritables, como que ya todo nos molesta. ¿Verdad que sí? Como que estamos de un carácter bastante agitado, ¿verdad? Antes, como cuando cultivamos la oración nos da paz. La oración nos ayuda en nuestro carácter. Cuando dejamos de orar, entonces ese carácter del viejo hombre empieza a salir, amado hermano. Fíjense que aquí Pedro demostró tener un carácter violento y vengativo. Mire lo que deja, amados hermanos, cuando tú y yo descuidamos la oración y empezamos a depender de nosotros mismos. Hacemos las cosas mal, nos salen mal, amado hermano. Fíjense que Pedro, pensando en que iba a resolver la situación, la complicó. Eso, amados hermanos, es el punto de dependencia en uno mismo, amado hermano. Y tristemente, cuando dejamos de orar, ya dejamos a Dios a un lado y empezamos a hacer las cosas nosotros, por nosotros mismos. Y por eso es que vemos, amados, que cada día nos hundimos más. Pedro aquí demostró su carácter vengativo. Cuando la palabra del Señor nos dice en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero cuando nosotros estamos en este descenso espiritual, queremos resolver las cosas a nuestra manera, hermanos. Y tristemente es con violencia. Y cuando digo con violencia, no es que le peguemos a alguien, ¿verdad? Pero muchas veces con nuestra actitud, muchas veces con nuestro vocabulario, muchas veces con nuestro tono de voz. Y eso es un reflejo de que vamos bajando, amados hermanos, en lo espiritual. Y por eso le digo, amados hermanos, que doy gloria a Dios porque el Señor dejó esta palabra aquí, amados. No ocultó esa experiencia para que nosotros entendamos que nosotros podemos padecer de esto si no tomamos acción. Miren cómo Pedro va bajando, amado. Primero, la demasiada confianza en Él. No, todo el mundo te puede dejar, pero yo no te voy a dejar, Señor. Segundo, descuidó la oración. El descuido de la oración ahora hacer el guapetón. Arreglar las cosas al mollero, ¿ok? Aquí se arreglan las cosas como yo diga, es como yo diga. Qué triste, amados hermanos, ¿verdad? Que empecemos a actuar de esa manera. Un carácter de venganza, un carácter, amados hermanos, de violencia. Nuestra lucha, tenemos que recordar, amados, que no se arregla con violencia, porque nuestra lucha es espiritual. La palabra del Señor dice en Efesios 6:12:
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha espiritual, amado hermano. Así que no es con mollero, pero cuando dejamos de orar, eso es lo que usamos, amado hermano, con mollero. Y tristemente, utilizando esa actitud, lo que hacemos es complicar más las cosas, amado hermano. Por eso, amado, nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice el apóstol Pablo. Pero también entonces, por cuanto nuestra lucha no es contra sangre y carne, también el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios 10:4, que el Señor nos ha dado unas armas que son poderosas. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, amado hermano. Esas son las armas que tú y yo tenemos que utilizar, amado. No las armas del mollero, no las armas del puño, no las armas de la violencia, porque tristemente eso lo que va a traer es más daño. Pero cuando estamos en esos pasos de descendencia espiritual, amado, tristemente ese viejo hombre empieza a salir. Y como le decía, lo que antes tolerábamos, ahora ni un chispito así toleramos, ya nos molesta, ya no le salimos de atrás para adelante a la gente, amados hermanos. Triste, y eso son evidencias claras de que ha habido un descenso espiritual, y si no tomamos acción, podemos terminar fuera, amado. El cuarto punto entonces, amado, cuando arrestan a Jesús en el Getsemaní, amado, que allí Pedro, como dije, sacó la espada, usó la violencia humana. Cuando hay otro pasaje, en otro evangelio, que dice el Señor Jesús, cuando Pedro saca esa espada, creyendo que estaba haciendo algo bueno. Porque mire, amado, cuando nosotros estamos en descendencia espiritual, pensamos que hay que ayudar al Señor. Déjame yo hacer algo para ayudar al Señor. ¿Ok? Y Jesús le dice, pero Pedro, o sea, cuando le dice, guarda esa espada, dice, tú no sabes que si yo quisiera ahora mismo orar al Padre, Él me enviaría legiones de ángeles para que me defiendan. ¿Qué tú haces aquí de guapetón? Si a ti te dan un puñito y te tiran para allá. Si yo quisiera, yo le oro a mi Señor ahora, a mi Padre, que me envíe legiones de ángeles para que me defiendan. Pero cuando estamos entonces, amados, dependiendo en uno mismo, no vemos con los ojos espirituales, amado hermano. Y eso es lo que estaba pasando a Pedro. No estaba viendo, amado, que el Dios Todopoderoso tenía un plan. Y que si quería el Señor Dios sacar a Jesús de aquella situación, le enviaba ángeles, amado hermano. Pero es que cuando descuidamos la oración y dependemos en nosotros mismos, no vemos con los ojos espirituales, amado. Y entonces arrestaron a Jesús, y vemos el cuarto punto, que está en Marcos capítulo 14, versos 53 y 54. Dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y escuche bien, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Fíjese que dijimos que la primera era la demasiada confianza en uno mismo. Segundo, el descuido de la oración. Tercero, dependencia de uno mismo. Y cuarto, el seguimiento a Jesús de lejos. O sea, en otras palabras, ya dejamos de venir a la iglesia por lo menos un día. Voy a dejar el domingo. Este domingo no voy. Fíjate, no me sentí tan mal. Voy el tercer domingo voy a ir. ¿Está pasando? Siguiendo a Jesús de lejos. Y se está dando cuenta que no es una cosa de un día para otro. Es un proceso, amado hermano. Y hay que tener cuidado, y esa es la experiencia, amado, clara de un descenso espiritual.
Pedro, el que dijo que si era necesario dar la vida por su maestro, allí va a estar, ahora está de lejitos, amado hermano. Nuestra relación con Dios siempre debe ser una relación de cercanía, amado. Porque Juan capítulo 15, verso 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Hay una relación, amado. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que es una relación de cercanía, porque lejos de Jesús, lejos de Él, morimos. No porque lo digo yo. Juan 15, el verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ahí está la relación, este lleva mucho fruto. Y Jesús dijo: porque separados de mí, ¿qué dice? ¿Cuánto? Nada. ¿Y nada es qué? Nada. ¿Te estás dando cuenta, amado hermano? Cuando empezamos a seguir de lejos, a la distancia, ya nuestro amor hacia Él se enfría, amado hermano. Por eso usted ha visto, son bien pocas las que pueden subsistir, a menos que entiendan el paso que están dando y decidan trabajarlo. Son las parejas a distancia. Yo me voy para Rusia. Sí, pues nos mantenemos en comunicación. Yo te llamo y te escribo, o ahora, ¿verdad? También por teléfono nos vemos. Pero yo estoy en Rusia. ¿Ok, hermano? Y si yo no tomo precaución, esa relación, ¿qué puede pasar? Se enfría, y más que Rusia hace frío, ¿verdad? ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Así mismo es con Jesús. Nuestra relación con Dios, cuando empezamos a separarnos, amados, esa relación se va enfriando. Y cuando venimos a ver, ya no nos hace falta. Ya no nos hace falta Jesús. Porque la relación se ha enfriado. Por eso Jesús dijo: mira, separado de mí, entiendan y acuérdense siempre de esto: nada pueden hacer. Así que Pedro siguió a Jesús de lejito. Aquel que dijo: yo voy a estar contigo hasta el final, y si es necesario morir contigo, voy a morir. Ahora estaba de qué? Lejitos, amados hermanos. No actuamos nosotros así, amados. Es muy triste, amados hermanos. Por eso es esta palabra, y como le decía, yo bendigo al Señor porque esa palabra está ahí, amados, porque nos advierte para nosotros, amados, corregir si estamos quizás dando alguno de esos pasos, amados, porque tenemos que entender que no somos autosuficientes. Necesitamos de Dios, necesitamos de Jesús todos los días, amados. Y el quinto paso que Pedro, amados hermanos, hizo fue ya en el momento en que negó a Jesús. Y mire cómo dice, esto lo presenta entonces ahora Lucas capítulo 22, verso 55. Dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Cuál es el último paso? El abandono del compañerismo de los hermanos. O sea, en otras palabras, ya estoy fuera de la iglesia. Cuando yo me aparto del compañerismo de mis hermanos. Por eso la Biblia dice en Hebreos 10, verso 25: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino, mire cómo dice el escritor de Hebreos, en vez de, que no hagamos eso, sino lo que tenemos que hacer es, dice, sino exhortándonos, y tanto más
cuando ves que aquel día se acerca. Aleluya. Óigame, hermanos, y fuera aquí, porque quizá la gente cuando escucha que hablamos de la venida del Señor piensa que somos fanáticos, ¿verdad? Pues fuera de fanatismo total, cuando dice aquí el escritor de Hebreos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes piensan que la venida del Señor está cerca, hermano? Sí, Señor, hermanos. Créame que lo que usted y yo estamos viendo todos los días, hermano, las situaciones de maldad, de violencia en este mundo que se está dando, hermano, es una evidencia clara que el Señor viene pronto. Por tanto, amados hermanos, con más diligencia hay que atender aquello que el Señor nos está diciendo, hermano. No podemos caer en eso, amado. Fíjense que Pedro fue bajando y terminó separándose de su maestro, separándose de sus compañeros. O sea, si lo fuéramos a decir hoy, separándonos de nuestra congregación, de nuestra familia de la fe. Y ese es el último paso, amado, porque terminamos ¿dónde? Fuera. Perdemos el compañerismo como hermanos en la fe. Por eso, amado, cuando un carbón encendido se aparta del resto, ¿qué pasa? Se apaga. Así que, amado, tenemos que tener cuidado en no hacer malas asociaciones. 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y fíjense que habla, amado, que no os unáis, y cuando se une uno con el impío, amados hermanos, lo que está diciendo es: ya es mi compañero. Ya hay una relación mucho más de que un conocido. Es una relación, amados hermanos. Y por eso entonces tenemos que tener cuidado. Por eso yo como cristiano, como hijo de Dios, ¿quiénes son mis compañeros? ¿Quiénes son mi familia? Ustedes, amados hermanos. Y si yo me empiezo a apartar, el perjudicado voy a ser yo, porque terminaré fuera, amado. Así que termino en este día diciendo, a través de estos pasajes que hemos leído, vemos cómo la vida de Pedro sufrió un trágico descenso espiritual que lo llevó a negar a su maestro. Estos pasajes han sido dejados en la palabra de Dios como una manera de advertencia para cada uno de nosotros, en que debemos hacer lo que la Biblia nos dice. ¿Y qué nos dice la Biblia? En Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por consiguiente, afirmémonos cada día en el servicio a Dios y procuremos evitar estos pasos para no tener que sufrir un descenso espiritual, amados hermanos. Así que la palabra del Señor está dejada ahí para advertirnos, amados hermanos, para que corrijamos si en nosotros hay alguno de esos pasos que se está reflejando, tomar acción, porque si no lo corregimos terminaremos como Pedro, fuera de su grupo, amado. Y permite el Señor que si terminamos así, podamos tener una oportunidad de volver nuevamente, ¿verdad? Y entrar entonces nuevamente a ese compañerismo. Pero, ¿y si es el último momento? No podemos arriesgarnos, amado. Así que si estamos confiando demasiado en nosotros mismos, hay que tener cuidado. Necesitamos a Dios. No somos autosuficientes, amado. Si estamos descuidando la oración, con más insistencia tenemos que tomar acción, amado. Porque la oración es el oxígeno para el cristiano, amado. Sin ella no podemos vivir. Eso nos lleva entonces a que empezamos a depender
de nosotros mismos. Y ahora el hombre carnal se empieza a manifestar. Aquellos que resolvíamos con la dirección de Dios, ahora la resolvemos con la dirección nuestra. Así que, amados hermanos, que permita el Señor que nos ayude a entender esta gran verdad, amados hermanos, y tomar los pasos entonces importantes para no caer en este descenso espiritual. Porque entonces Pedro pasó por todo eso, y entonces en los penúltimos fue que en vez de ser un seguidor de Jesús cercano, ahora era de lejos, y lo llevó entonces a perder contacto, compañerismo con sus hermanos. El Señor nos ayude, amados hermanos, en este día, y que podamos comprender que la Biblia está para advertirnos, para nuestro bien. Así que vamos a orar en este momento y pedir al Señor que nos ayude, amados, en este día. Que si quizás en este día nosotros que nos hemos evaluado, hay alguno de esos pasos que posiblemente se están dando, que yo pueda decir al Señor, Señor, no, quiero arreglarlo, Señor, porque no quiero ir en este descenso. Quiero detenerme, Señor, porque quiero, en vez de descender, seguir ascendiendo en ti. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Como compartíamos, Señor, gracias porque tú dejaste esta experiencia clara, Señor, en tu palabra, para que nosotros, Padre amado, pudiéramos entender la lección, Señor, que tú quieres enseñarnos. Ayúdanos, Señor, a comprender, Padre amado, que tú quieres que nosotros podamos ascender día a día, podamos seguir creciendo en ti. Padre amado, en ningún momento tú quieres que descendemos, Señor, que descendamos, que menguemos. Señor, ten misericordia en nuestras vidas. Mira, Señor, si hay alguno de estos pasos que hemos mencionado, Señor, que se está reflejando en nuestras vidas hoy, hacemos un detente, Señor, nos detenemos y decimos, Señor, no, este es el momento de hacer ese cambio de dirección, ese turning point, Señor, hacerlo ahora, Padre amado, porque quiero reconocer, Padre amado, que quizá hubo descuido en mi vida, pero de hoy en adelante, Señor, voy a seguir ascendiendo en ti, Señor, porque al final, Señor, el bendecido, el beneficiado seremos nosotros. Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos a recordarnos de esta experiencia de Pedro, triste, dolorosa, de haber negado a Jesús, Señor, que fue muy dolorosa. Tú la dejaste para que nosotros también aprendiéramos la lección, Señor. Gracias por tu palabra, y ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a seguir ascendiendo, a seguir escalando peldaño por peldaño, Señor, hasta que lleguemos a la meta, que es estar en tu presencia por la eternidad. Gracias por tu palabra, Señor, que es poderosa, Señor, y que edifica nuestra vida, aunque en momentos dados, Señor, tenga que corregirnos, Señor, o advertirnos. Recibimos tu palabra en este día con gozo y alegría, porque es para nuestro bien, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Te damos las gracias, Señor. Amén, Señor.